Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos veis hoy en directo aquí en parainmigrantes.info. Vamos a hacer una de estas conexiones que hacemos habitualmente en vivo para responder todas las consultas que nos hagáis por aquí, por nuestra página de seguidores en Facebook, ¿de acuerdo? Y bueno, como decimos, responder las consultas que tengáis, así las más interesantes, como lo venimos haciendo así habitualmente, ¿de acuerdo? Como sabéis, estamos emitiendo desde nuestra oficina en Granada, ¿de acuerdo? Donde tenemos la oficina principal de parainmigrantes.info, desde donde trabajamos con miles de expedientes de extranjeros de toda España, tanto en sus procedimientos de residencia como en sus procedimientos de nacionalidad. Eso es principalmente lo que venimos haciendo. Trabajamos sobre todo expedientes de extranjería y expedientes de nacionalidad española. Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, soy experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad y me voy a encargar un poco de responder estas consultas, las consultas que vayáis teniendo, así en vivo, a través de esta conexión en directo, ¿vale? Aquí me estoy poniendo estoy hoy haciendo el directo solo, ¿de acuerdo? También están mis compañeras Sara y Eva, también respondiendo vuestras preguntas que vayáis haciendo también por aquí por el chat, ¿de acuerdo? Porque normalmente sois muchos los que preguntáis y yo me voy a encargar bueno, en estos próximos 40 o 45 minutos que estaremos en directo, responder las consultas que vayáis haciendo, las más interesantes que vayamos viendo por aquí, ¿vale? O sea que si os parece bien, me voy a poner aquí el vídeo yo. Vamos a ver, para poder ver bien las preguntas que me vais haciendo, ¿vale? Bueno, la primera pregunta que vamos a responder es la de Joao Montilla Ríos y nos dice una pregunta. Si dos parejas de colombianos tienen un bebé en España, ¿le pueden dar papeles? Bien, como sabéis, los hijos de extranjeros que nacen en España no son automáticamente españoles. Depende en este caso, de la nacionalidad de los padres, ¿de acuerdo? Es decir, en España rige lo que se llama el ius sanguinis, que lo que establece es un principio en el cual son españoles no los niños que nazcan en España, sino los hijos de españoles nazcan donde nazcan. Si tu padre es español, pues si el padre es español, sus hijos nazcan donde nazcan, van a ser españoles. Pero se aplica un criterio de ius soli, es decir, de asignar la nacionalidad española cuando los hijos de extranjeros nacidos en España, ¿de acuerdo? En los casos de hijos que nacen extranjeros que nacen en España, de niños que nacen en España, cuyos padres extranjeros, la nacionalidad de los padres no le atribuye a ese niño la nacionalidad de esos padres de forma automática. Por ejemplo, en el caso de los colombianos, es decir, Colombia no reconoce la nacionalidad de aquel niño que nace en España hijo de colombianos. Por lo tanto, al no tener una nacionalidad determinada, en ese caso particular, España sí permite que el niño nacido de padres extranjeros en España pueda conseguir la nacionalidad española. Entonces, en estos casos, en el caso que nos comentaba Joao Montilla, efectivamente los hijos de colombianos nacidos en España son, o pueden ser, mejor dicho, españoles. Es decir, en este caso España, el registro civil español, permite la inscripción de ese niño como español. Y no es que se le dé papeles a los niños, es que se le da directamente la nacionalidad española, ¿de acuerdo? A través de un procedimiento que se llama nacionalidad con valor de simple presunción, que es relativamente sencillo. Ese niño se convierte en español y los padres, si no tienen residencia legal, también pueden conseguir la residencia por ser padres de un ciudadano español. Por ser padres de un niño español pueden conseguir una residencia por arraigo familiar. Esto ocurre, por ejemplo, con hijos de colombianos, hijos de argentinos, hijos de brasileños, hijos de rusos. Es decir, hay muchos países, hijos de peruanos, hay muchos países que permiten hacer esto. Y otros países que, aunque nazca tu hijo aquí en España, no vas a poder hacerlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ciudadanos norteamericanos, ciudadanos marroquíes. Entonces, en esos casos aunque nazcan en España, no podrán conseguir la nacionalidad española. Pero hay otros casos, por ejemplo, colombianos, argentinos, peruanos, rusos, brasileños, en los que los hijos de esos nacionales que nacen en España sí que pueden ser españoles, y si los padres no tienen papeles pueden conseguir la nacionalidad, la residencia a través del arraigo familiar, ¿ok?
Vamos a ver algún comentario más. Vale. Víctor Manuel Rodríguez nos pregunta, quiere saber si con la tarjeta de larga duración comunitaria yo puedo darle papeles a una chica en pareja de hecho, ¿de acuerdo? Bien, cuando un extranjero tiene una tarjeta de, me imagino que dice larga duración comunitaria, se refiere a una comunitaria permanente, ¿de acuerdo? O bien a una residencia de larga duración Unión Europea, puede ser cualquiera de estas dos, ¿de acuerdo? En estos casos, si eres pareja de hecho de una ciudadana, vamos, de tu pareja, de tu novia, si te haces pareja de hecho, puedes hacer un procedimiento de reagrupación familiar, ¿de acuerdo? El único inconveniente que tiene este procedimiento es que para poder reagrupar a tu pareja, ¿de acuerdo? Tendrá que estar tu pareja en tu país de origen, ¿de acuerdo? En su país de origen, porque el proceso de reagrupación familiar no se hace en España, es decir, no puedes reagrupar a un extranjero que está aquí en situación irregular, aunque sea pareja de hecho tuya o aunque sea tu cónyuge, tienes que respetar un procedimiento en el cual básicamente el extranjero reagrupante se encuentra en España y el reagrupado se encuentra en el país de origen. Se inicia un procedimiento para traer al reagrupado a vivir aquí a España. Se puede hacer con pareja de hecho y se puede hacer con matrimonio, ¿ok? Vale. Aquí nos comentaba la Astenia, a ver, no, espérate, que había visto por aquí. Por aquí Mohamed nos dice, ahora me han dicho que van a parar de presentar nacionalidad española o van a cambiar la ley. Contéstame, por favor. Es decir, no, Mohamed nos habla de que van a parar, se va a parar los procesos de nacionalidad o que se va a cambiar la ley. Bueno, se habla de que es posible que haya una modificación de la normativa de nacionalidad tendente a flexibilizar, vamos a decir, por un lado los criterios de acceso, sobre todo los plazos de acceso en determinados supuestos a poder solicitar la nacionalidad. Se hablaba de una reducción del plazo de 10 años que se establece normalmente para muchos nacionales, reducirlo. Incluso se hablaba de suprimir los exámenes de nacionalidad, ¿vale? Pues bueno, hay rumores, hay, vamos a decir, determinado interés en modificar, como decimos, o flexibilizar el acceso a la nacionalidad española, por eso ha manifestado el nuevo gobierno, pero va a ser, nadie ha hablado de que no se vayan a conceder nacionalidad, como decía Mohamed, es decir, en principio se van a seguir otorgando la nacionalidad española a todos aquellos extranjeros que cumplan los requisitos. En cuanto a la modificación legal, yo particularmente pienso que la modificación, si llega va a ser por ese lado de flexibilizar los plazos para conseguir presentar el expediente de nacionalidad, pero no creo que se vayan a quitar los exámenes, como mucha gente está comentando por aquí por las redes sociales. Mucha gente piensa que van a quitar los exámenes de nacionalidad, pero yo mucho me temo que esto no va a suceder, ¿vale? Se establecerán los casos de dispensa, ¿vale? Los casos de dispensa en los que todavía están un poco pendientes desde el 2015, que se establezca claramente en qué casos no va a tener que hacerse los exámenes, personas mayores, con ciertas enfermedades, etcétera, analfabetos, pero no se van a quitar como norma general los exámenes de nacionalidad, se seguirán haciendo los exámenes. De hecho ya está publicado el manual del año 2019 para que los que se van a examinar el año próximo. O sea, no creo que vaya realmente un interés en quitar los exámenes de nacionalidad, y mucho menos en dejar de conceder nacionalidades españolas a partir del año próximo o algo así. Es decir, no va a haber una reforma en ese sentido. También estamos muy pendientes en este sentido, hablando ya de nacionalidad, de posibles reformas del famoso plan de choque, el plan de choque que ha anunciado el gobierno, que permitiría agilizar los procedimientos de nacionalidad y resolverlos en plazos legales. Se habla de que se van a contratar hasta 100 funcionarios para hacer frente al retraso que tiene el Ministerio de Justicia con esos expedientes de nacionalidad, pero está por ver cuándo se va a poner en marcha este plan de choque, en qué fases y con qué resultados, naturalmente. Por ahora solamente hay una voluntad de poner en marcha este proyecto, este plan de choque, para agilizar el retraso que tienen esos expedientes de nacionalidad, pero no hemos visto, desde que se anunció la medida, ningún paso tendente a poner en marcha ninguna iniciativa a que venga a favorecer la agilización de estos procedimientos. O sea que habrá que esperar a que se ponga en marcha todo esto para que todo funcione.
Y mientras tanto, ya sabéis, expedientes de 2016, 2017 con muchísimo retraso, los presentados por registro civil, resolviéndose cuentagotas los presentados por vía telemática, y casi todos los que estamos viendo, la mayoría son de 2015 y los últimos de contencioso, es decir, estos que vemos de 2016 y 2017 resueltos, que nosotros anunciamos mucho en nuestra página, estos se han resuelto gracias a la interposición de la demanda judicial de nacionalidad española, ¿de acuerdo? Pero como os digo, a ver si llega el plan de choque y podemos ver algunos expedientes ya, vamos a decir, resueltos, ¿de acuerdo? O con un plazo, o resueltos, vamos a decir, en un plazo razonable, ¿ok? Os doy las gracias a todos los que os habéis venido conectando en los últimos minutos. Somos 227 ya personas, 227 personas conectadas ahora mismo en vivo, y seguimos respondiendo aquí a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Esto va un poco rápido, os pido disculpas si veis que me atengo un poco, pero bueno. Joaquín Aquimos dice, háblanos un poco del recurso contencioso. Bien, el recurso contencioso, muchos de vosotros habéis mostrado mucho interés en este procedimiento, y nosotros también venimos hablando de este procedimiento desde hace 2 o 3 meses bastante en nuestro portal, porque realmente está funcionando muy bien. El recurso contencioso es un procedimiento judicial que permite demandar, vamos a decir, al Ministerio de Justicia cuando el expediente de nacionalidad ha tardado más de un año. Para los expedientes del nuevo proceso, ¿de acuerdo? O incluso para los expedientes del viejo proceso cuando ha tardado más de 3 meses sin tener respuesta, ¿vale? Estamos ya haciendo expedientes contenciosos, tanto expedientes del nuevo proceso como del viejo proceso. Bien, cuando interponemos una demanda judicial, un contencioso administrativo contra el Ministerio de Justicia, presentamos esta demanda en la Audiencia Nacional. Lo que provocamos con esta demanda es la puesta en marcha automática de ese procedimiento administrativo de nacionalidad. Es decir, al demandar al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia recibe nuestra demanda o nuestro anuncio de demanda, y lo que hace el Ministerio de Justicia normalmente es poner en marcha el procedimiento que estaba atrancado y verificar si se cumplen los requisitos para conceder o denegar la nacionalidad. La mayoría de estos procedimientos judiciales de contencioso administrativo no acaban en una sentencia de la Audiencia Nacional, acaban en una resolución anticipada del procedimiento administrativo. Por lo tanto, en aquellos expedientes que están a priori bien presentados, ¿vale? Es decir, en los que habéis cumplís todos los requisitos para que se os conceda la nacionalidad y esos expedientes están atrancados, ¿vale? Pues puede ser muy interesante, o es muy interesante, plantearnos, si tenéis un interés especial en que salga la nacionalidad rápida, la vía del contencioso administrativo está funcionando muy bien, porque conseguimos acelerar la resolución de este expediente de nacionalidad y conseguir una respuesta en un plazo que, en el mejor de los casos, nosotros, por ejemplo, hemos tenido respuestas en un solo mes. Es decir, desde que hacemos el anuncio, en un mes hemos tenido la respuesta, en estos casos la mayoría de las veces favorable. Y no tiene por qué salir en un mes, pues puede tardar más. De hecho, muchos tardan más, incluso hasta 7 u 8 meses, ¿vale? Pero bueno, rondamos en estos plazos, entre 1 y 8 meses podríamos tener una respuesta de nuestro expediente de nacionalidad, teniendo en cuenta que si no ponemos el contencioso, los expedientes están tardando como mínimo 3 años, como mínimo, y va para largo, ¿vale? Porque aquellos que habéis presentado por ejemplo, por el registro civil, pues los expedientes van a tardar ya mucho más de 3 años, porque los que habéis presentado durante el año 2016, ahora en el 2019 harán 3 años los expedientes, y sin perspectiva de que vayan a resolverse en un periodo corto de tiempo, porque aún no están registrados. En estos casos es muy interesante, o podría ser muy interesante, plantearos la posibilidad de presentar esta demanda judicial, contencioso administrativa, que tan buenos resultados, por lo menos a nosotros en nuestro despacho y a nuestros clientes, nos está dando. Es decir, en muchos casos estamos presentando la demanda y el anuncio de demanda, mejor dicho, y en 1 o 2 meses estamos teniendo respuestas positivas, lo cual es muy muy interesante. No es en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, ¿de acuerdo? Y en todo caso, aunque el cliente tardara 5 o 6 meses, lo habitual, sigue siendo un plazo muy 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 bueno en comparación con la espera a la que nos vamos a enfrentar si dejamos el expediente correr por su, vamos a decir,
en su propio trámite, en su propio proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo, el contencioso administrativo es una vía muy efectiva de agilizar vuestro procedimiento de nacionalidad y básicamente la única vía que tenemos en estos momentos de agilizar procedimientos de nacionalidad de forma efectiva, ¿vale? Es la que nos está funcionando de forma más efectiva, como decimos, ¿vale? Miguel Ángel Cuenca nos dice, a raíz de lo que hemos dicho antes, que en el registro civil le dijeron que no otorgaban nacionalidad con valor de simple presunción a los hijos de colombianos. Pues yo no tengo ninguna noticia al respecto. Es decir, la norma en el caso de Colombia no ha variado y por lo tanto los hijos de colombianos nacidos en España no son colombianos, a priori no son colombianos y por tanto pueden seguir siendo españoles. Lo único que ha cambiado en este sentido es, por ejemplo, desde el primero de año, los hijos de cubanos que nacen en España, que antes podían ser españoles, ya no lo son, ya son cubanos y por lo tanto no podían adquirir la nacionalidad. Pero con respecto a los colombianos, Miguel Ángel, no ha cambiado la normativa. O sea, a priori, los hijos de colombianos nacidos en España no son colombianos y en principio pueden ser españoles, ¿de acuerdo? No tengo yo constancia de ningún tipo de cambio en este sentido de la normativa de Colombia que impida que los hijos de colombianos nacidos en España puedan adquirir la nacionalidad española con valor de simple presunción, ¿vale? Bueno, por aquí, vamos a ver, voy a bajar para abajo, vale. Bien, nos preguntaba por aquí una chica, un chico, Santiago, dice, hola, ¿se puede vivir un año en España por arraigo familiar y al finalizar el mismo solicitar la ciudadanía? ¿De acuerdo? Santiago, efectivamente, este es el caso típico de extranjero, hijo de español de origen, ¿vale? Normalmente hijos de españoles que adquirieron la nacionalidad con la ley de memoria histórica, ¿de acuerdo? Y que tienen la posibilidad de, al ser hijos de españoles de origen, pedir la tarjeta de residencia por arraigo familiar. Esta tarjeta, como sabéis, es de un año y efectivamente al año se renueva la tarjeta y de forma paralela, Santiago, se puede solicitar efectivamente la nacionalidad española con el plazo reducido de un año de residencia al ser hijo o nieto de español de origen. Es muy importante, se puede hacer esto, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que tengáis en cuenta, aquellos que tenéis una tarjeta de arraigo familiar, que es importantísimo renovar la tarjeta. Es decir, con independencia de que tengáis la posibilidad de pedir la nacionalidad con un plazo reducido de solamente un año de residencia, para pedir, como decimos, la nacionalidad española, es obligatorio y necesario para poder solicitar la nacionalidad y que luego se conceda el renovar vuestra tarjeta de arraigo familiar, ¿vale? Es decir, no puedes tener el arraigo y el año presentar la nacionalidad y olvidarte de tu tarjeta de residencia. El hecho de solicitar la nacionalidad no te exime de tu obligación de renovar tu tarjeta de residencia en ese primer periodo de un año de residencia y luego por otra de 2 años, otra de 2 y hasta la de 5, ¿vale? Es decir, es muy importante conservar la residencia legal antes y durante el procedimiento de nacionalidad española hasta que sea resuelta finalmente este expediente de nacionalidad, puesto que la nacionalidad se concede justamente por residencia, por vivir de forma legal en España y estar integrado en España, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la falta de residencia legal, es decir, la pérdida de la residencia legal porque no la renovemos, va a ser un motivo de denegación de la nacionalidad española. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Se consigue la residencia por arraigo, ¿de acuerdo? Se renueva, ¿de acuerdo? Y de forma paralela, y si se quiere simultánea, se solicita la nacionalidad española, pero siempre teniendo muy presente que hay que renovar la tarjeta y hay que mantener siempre esa tarjeta hasta que el proceso finalmente de nacionalidad finalmente se resuelva. Como esos procedimientos de nacionalidad tardan tiempo, ya sabéis que tardan tiempo, ¿de acuerdo? Es muy probable que durante el procedimiento de nacionalidad llegue el momento en que tengamos que hacer una nueva renovación de tarjeta, pues habrá que renovar. Esto que os comento es aplicable no solamente a aquellos que han conseguido la residencia por arraigo familiar, sino a cualquier extranjero que solicita la nacionalidad por residencia. Antes y durante el procedimiento de nacionalidad es necesario siempre renovar la tarjeta. No podemos dejar caducar la tarjeta por el hecho de que hayamos pedido la nacionalidad, porque si dejamos de renovar la tarjeta de residencia, la nacionalidad se va a denegar justamente por esa falta de residencia legal en España. ¿De acuerdo? Es súper importante esto, ¿vale? Y hay casos en que la gente se equivoca y tiene este problema, ¿ok? O sea que ojo con esto. Nana Goba nos pregunta, ¿tú crees que van a hacer una regularización?
Bien, yo creo que no, ¿de acuerdo? Aunque se ha hablado antes del verano, sobre todo, y nosotros en nuestro portal lo publicamos, de que había una cierta, vamos a decir, unos ciertos rumores o esperanzas de una posible regularización de extranjeros, el propio gobierno ya salió a desmentir la noticia, allá por el mes de julio, si no recuerdo mal, de que no se iba a producir una regularización extraordinaria de extranjeros en España. Si bien parecía que vamos a decir que no era un momento idóneo para hacer una regularización, en función de, vamos a decir, de las declaraciones que se habían realizado por el propio gobierno anteriormente, como decimos, el gobierno ya desmintió. Normalmente las regularizaciones de extranjeros van asociadas a una situación óptima del mercado de trabajo, es decir, cuando hay realmente una demanda de trabajadores extranjeros. Y aunque en España hay en la actualidad un número muy importante de extranjeros en situación irregular, y estamos saliendo de la crisis y realmente parece que existe una cierta flexibilidad por parte del gobierno en aras a, vamos a decir, favorecer la regularización de extranjeros en España, realmente no se dan, desde mi punto de vista, los requisitos laborales o de situación del mercado de trabajo óptimos para poner en marcha una situación de regularización extraordinaria. En este caso lo que ya anunció el gobierno a través de Consuelo Rumí fue que la Secretaría de Estado de Migración, pues que ya había vías de regularización extraordinaria individualizadas, que ya sabéis que son normalmente las del arraigo social, arraigo familiar, arraigo laboral o otros permisos por circunstancias excepcionales, y que no iba a haber un periodo extraordinario de regularización. ¿Vale? O sea, aquellos que estáis en situación irregular tendréis que ir por las vías normales de regularización de una persona extranjera que no tiene papeles en España, que la vía normal suele ser la del arraigo social, es decir, a los 3 años de no tener documentos, acceder a este permiso de residencia por arraigo social, ¿vale? Ana Patricia nos pregunta si a la hora de hacer la jura de nacionalidad española hacen alguna pregunta. Vale, sí que hacen varias preguntas, fundamentalmente hacen 2 preguntas. Primero, si juras respeto o prometes, por eso va a hacer la fórmula de jura o promesa, si juras o prometes respeto a la Constitución y al Rey, ¿de acuerdo? Ante lo cual, naturalmente, hay que decir que sí, juras o prometes, ¿de acuerdo? Y segunda pregunta, en los casos en los que hay una pérdida de nacionalidad de origen, ¿de acuerdo? No hay convenio de doble nacionalidad. Lo que nos suelen preguntar es si renuncias a tu nacionalidad de origen o conservas si se te permite conservar, ¿vale? Por ejemplo, los ciudadanos hispanoamericanos y iberoamericanos. Esas son básicamente las 2 únicas preguntas que hacen en la jura, es decir, si juras respeto a la Constitución y al Rey de España, ¿de acuerdo? Juras o prometes, y si vas a renunciar a tu nacionalidad de origen. Naturalmente es obligatorio en algunos casos y en otros casos pues no es obligatorio renunciar. Pero esas son las 2 únicas preguntas. En el proceso de jura no hacen otras preguntas diferentes, no os tenéis que asustar porque la jura es algo muy sencillo, muy sencillito de hacer, ¿vale? Es la última fase. Sí es cierto que te van a dar una hoja también, es la hoja declaratoria de datos, que tienes que rellenar un montón de datos, ¿vale? No son preguntas en sí mismos, simplemente es una hoja donde rellenan muchos datos, pero esa hoja esos datos se recogen para luego hacer la famosa partida de nacimiento española, el certificado literal de nacimiento que para inscribirte ya en el registro civil como ciudadano español, ¿de acuerdo? Y partida que te va a permitir luego esa certificación, te va a permitir luego obtener el DNI y el pasaporte español, ¿ok? Pero bueno, no os preocupáis aquellos que os han concedido la nacionalidad y tenéis que hacer la jura en breve, porque el proceso de jura es muy muy sencillito, ¿vale? No os tenéis que preocupar, ¿vale? Vamos a ver alguna pregunta que no se me escape por aquí. Vale, Carlos García nos pregunta que cuánto tardan en responder normalmente en extranjería un procedimiento de residencia, en este caso de residencia por arraigo. Lleva 4 meses esperando
y Carlos pues está un poco desesperado. Bueno, Carlos, he de decirte que la mayoría de oficinas de extranjería de España tardan menos de 90 días en resolver un expediente de arraigo, ¿de acuerdo? Esos son los plazos legales, 90 días, y durante los últimos años se ha procurado por parte de las oficinas intentar resolver este tipo de expedientes en esos plazos, ¿vale? Si bien es cierto que nos consta que en Madrid estos expedientes de arraigo, al igual que otro tipo de procedimientos, por ejemplo las renovaciones de tarjetas de estudiante, se van o se pueden ir más allá de los 4 meses. Es decir, no nos extraña en absoluto de arraigo está tardando más de 4 meses, porque es cierto que en Madrid puede llegar a tardar más, ¿vale? Pero como os digo, en la mayoría de las ocasiones los expedientes de arraigo u otros permisos de residencia suelen estar dentro de los plazos legales de menos de 90 días, aunque en este caso en particular sí es cierto que me consta que pueden tardar más de esos 90 días y pueden irse hasta los 4 o 5 meses en resolver esa nacionalidad, ¿vale? Vamos a ver si puedo responder alguna más por aquí. Bien, Jaquín dice: hola, haciendo el recurso contencioso, ¿el resultado será en estudio o directamente favorable? Bueno, en los expedientes que nosotros hemos tenido de contencioso administrativo de nacionalidad española, no ocurre como el resto de expedientes que pasan a una fase de estudio y luego se resuelven, se tiran un tiempo en estudio y luego se resuelven. Particularmente los nuestros, y nosotros hemos presentado aproximadamente en el último año más de 300 demandas contenciosas. En nuestros expedientes que nos han salido, de esos 300, los que nos han salido favorables, la mayoría de las veces pasan directamente a calificación, no se quedan un tiempo en estudio, sino que pasan directamente en trámite a calificación, ¿de acuerdo? Y están un día, 2 días en calificación, ¿vale? Eso es lo normal, un día, 2 días en calificación, y al segundo o tercer día aparece resuelto favorable. La mayoría de los casos los tenemos favorables, ¿vale? Me parece que solamente tenemos 2 o 3 denegaciones de esos 300. Entonces, en estos casos no hay una fase de estudio, no estamos viendo fases de estudio, hay directamente a calificación, ¿vale? Calificación y resolución. Por tanto, muchas veces cuando lo vemos ya en calificación, ya sabemos que volvemos a ver en cómo va lo mío al par de días y aparece resuelto, ¿vale? Y cuando aparece resuelto, al día siguiente aproximadamente, en un día, 2 días, recibimos la notificación. Si es electrónica, recibimos el famoso correo para que podamos descargar la resolución, ¿vale? Y si el extranjero lo ha presentado por sí solo y no ha permitido las notificaciones telemáticas, normalmente le llegan en una semana, 2 semanas, por correo ordinario, la resolución de concesión de la nacionalidad, ¿vale? Pero como decíamos, Jaquín no suele pasar el expediente a estudio, pasa directamente a calificación y a un resultado desfavorable en 1 o 2 días, ¿vale? En 1 o 2 días. Esto es lo normal, ¿vale? Bien, Juan Carlos Mouledos nos dice si sabemos algo sobre la ley especial para obtener el permiso temporal de trabajo y residencia para venezolanos. En la última semana se aprobó una propuesta no de ley para, vamos a decir, facilitar la obtención de permisos por circunstancias excepcionales o establecer un estatuto, vamos a decir, especial a los venezolanos que, como sabéis, atraviesan por una situación en su país muy, muy especial, ¿vale? Esa propuesta no de ley ahora mismo no tiene carácter vinculante, ¿vale? Se va a poner en marcha en el Parlamento español pues la posibilidad de tramitar de establecer algún tipo de autorización de residencia para venezolanos que huyen un poco de la situación de Venezuela, pero esto requiere no solamente el consenso de los partidos políticos, ¿de acuerdo?, sino también pues, un trámite parlamentario importante que ya veremos en qué finaliza. Hasta el momento lo que sí parece que está funcionando, ¿vale?, es que muchos tribunales de justicia, algunos tribunales de justicia están reconociendo la posibilidad de conseguir un permiso por circunstancias excepcionales
a aquellos venezolanos a los que se les ha denegado la petición de asilo, ¿de acuerdo? Han recurrido esa denegación de petición de asilo y el tribunal, aunque no les ha dado, no les ha reconocido su condición de asilado, refugiado o de protección internacional, sí que ha permitido o ha instado a la Oficina de Extranjería a dotarles de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, ¿de acuerdo? Esto implica que el extranjero venezolano tendría que llegar a España, tendría que hacer su solicitud de asilo, tendría que ser denegada la solicitud de asilo, interponer el correspondiente recurso y que su sentencia fuera en estos términos. Ahí me parece que 5 sentencias, esta condición, esta posibilidad de conseguir permiso por circunstancias excepcionales, pero con todo este procedimiento previo. Y está, como decimos, en el Parlamento puesta en marcha una proposición no de ley ya veremos a ver en qué finaliza. Si finaliza en la implantación de un procedimiento por circunstancias excepcionales para aquellos venezolanos que quieran venir a España o que están atravesando por una situación complicada en su país y puedan venir a España a solicitar este permiso por circunstancias excepcionales. Esa es la situación actual de los venezolanos, ¿de acuerdo? Muchísimas denegaciones de asilo, es decir, se están aprobando en muy pocos asilos para venezolanos. Como norma general se están denegando, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, vamos a ver algún comentario más. Andrea nos pregunta si se puede obtener un permiso de residencia y trabajo si se casa con una persona que tiene tarjeta permanente o de larga duración. Bien, Andrea, el hecho de casarte con una persona que tiene tarjeta de larga duración automáticamente no te permite conseguir un permiso de residencia y trabajo. Esa persona, tu cónyuge, residente legal, tendría que iniciar un procedimiento de reagrupación familiar, ¿vale? Para que tú pudieras llegar a España, obtener la residencia, ¿de acuerdo? Y una vez obtenida la residencia, esa residencia sí que vale para trabajar. Pero aquí el mayor inconveniente es que ese procedimiento de reagrupación familiar se hace en origen, es decir, estando el ciudadano extranjero residente en España y el familiar al que se pretende reagrupar en su país de origen. Cuando llega a España con un permiso por reagrupación familiar, esa autorización de residencia sí que vale para trabajar, ¿vale? Y naturalmente se puede reagrupar tanto al cónyuge como a la pareja de hecho, ¿de acuerdo? No es necesario que el reagrupante tenga una residencia, en este caso de larga duración, bastaría con una tarjeta de residencia renovada cuando se intenta reagrupar al cónyuge o la pareja de hecho. Por lo tanto, aquellas personas que tienen pareja en España y se casan con ellas y son residentes legales, sus parejas en España, pues si esa tarjeta la tienen más de un año, pueden optar a este proceso de reagrupación familiar, que no es sencillo, pero que en modo alguno es imposible. Fundamentalmente lo que se le va a pedir al reagrupante es que tenga, vamos a decir, una vivienda, que tenga una capacidad económica, una situación económica estable, ¿de acuerdo? Y de esa forma se va a poder hacer este proceso de reagrupación familiar, así de forma simple, para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos respondiendo. Muchas gracias a todos los que habéis entrado un poquito más tarde a esta conexión en directo. Como os recuerdo que soy Vicente Marín, soy abogado, director del portal parainmigrantes.info, y que estamos haciendo esta conexión en directo respondiendo a las consultas que nos hacéis aquí en comentarios. Sé que no puedo responder a todos, lo lamento, ¿de acuerdo? Pero bueno, intento responder preguntas que me parecen muy interesantes y que os pueden valer al resto, ¿de acuerdo? Bueno, Said nos pregunta por el certificado, el famoso certificado de movimientos migratorios. Bien, el certificado, seguro que muchos de vosotros habéis escuchado hablar de este certificado, ¿vale? Sobre todo a raíz de los requerimientos que últimamente está realizando el Ministerio de Justicia en los expedientes de nacionalidad española. Hace unos días ya hice yo un vídeo donde hablaba de que pienso que a partir de ahora el principal motivo o los principales problemas que vamos a encontrar en los expedientes de nacionalidad española van a ir referidos al requisito de la residencia continuada. Es decir, aquel extranjero acredite que tiene una residencia legal y continuada anterior a la solicitud de nacionalidad española. Estamos viendo cómo el Ministerio de Justicia
está haciendo requerimientos para verificar que ese extranjero ha estado de forma continuada en España. Y las salidas que haya podido realizar durante el tiempo anterior a la solicitud de nacionalidad española, esas salidas no interrumpen esa continuidad. ¿En qué sentido o cuándo podrían interrumpir la continuidad? Cuando se han producido salidas de más de 6 meses en los últimos 10 años para aquellos extranjeros que se les pide 10 años de residencia legal antes de la solicitud de nacionalidad, 6 meses en 10 años, ¿de acuerdo? No 6 meses por año, sino 6 meses en 10 años, ¿de acuerdo? Eso implicaría, básicamente no puede salir más de 15 días por año, ¿de acuerdo? 6 meses en 10 años, o aquellos que se les exige solamente 2 años de residencia, 3 meses en los 2 últimos años. Sí, ya sé que el criterio es un poco aleatorio, es muy subjetivo y puede que injusto, pero eso es un poco lo que está pidiendo el Ministerio de Justicia. Cuando el Ministerio de Justicia no ve claro este requisito de la continuidad, porque ve muchos sellos en el pasaporte, etcétera, nos hace un requerimiento y uno de los documentos que pide es este certificado de movimientos migratorios. El certificado de movimientos migratorios, por lo cual preguntaba uno de nuestros seguidores, es un documento que hace el consulado o las autoridades de tu país de origen, que dice cuántas veces has viajado a tu país y en qué fechas. Y de esa forma el Ministerio de Justicia se hace una idea de realmente las salidas que ha realizado, ¿vale? Porque muchas veces ve el pasaporte lleno de sellos y no puede calcular de forma eficaz o cierta cuántas veces ha salido y qué duración han tenido esas salidas. Entonces pide ese certificado de movimientos migratorios. ¿Nosotros qué hacemos cuando tenemos estos requerimientos? Por ejemplo, en nuestra oficina. Nosotros, si es posible, pedimos el certificado de movimientos migratorios si entendemos que nos va a aclarar suficientemente bien el tema de las salidas, y siempre y cuando se vea claramente que respetamos estos plazos que os he comentado anteriormente, de 6 meses en 10 años o 3 meses en 2 años. Y si no, porque muchas veces ni siquiera existe este certificado en muchos países, lo que hacemos es reunir que el extranjero ha estado de forma continuada en España, vida laboral, empadronamientos, estudios, etcétera, etcétera. Intentamos aportar toda la documentación posible para justificar la continuidad de la residencia, ¿vale? Hasta ahora el Ministerio de Justicia no ha sido especialmente duro, ¿vale? Especialmente duro basándonos en el hecho de que en muchos de estos requerimientos pues hemos contestado aportando documentación que acredita la continuidad, y en la mayoría de los casos han salido los expedientes, y la inmensa mayoría han salido favorables. Me parece que solamente tenemos una denegación por este motivo, ¿vale? Pero sí es cierto que estaría yo muy pendiente de que, como decíamos la semana pasada, nos preocupa especialmente que sea esta la principal causa de denegación de expedientes de nacionalidad a partir de ahora, ¿vale? Y bueno, no tenéis que ahora, vamos a decir, empezar a pedir movimientos migratorios, aportar documentación adicional en vuestro expediente, esperar a que os requieran en un momento dado, o hacer como nosotros en los expedientes, cuando presentamos el expediente, pues si el extranjero está estudiando, tiene una informe laboral estable, lo aportamos, ¿vale? Lo aportamos al expediente en el momento de la solicitud, ¿vale? Pero en aquellos casos en los que razonablemente están bien y nos hacen el requerimiento, pues entonces empezamos a preparar más documentos para intentar sacar el expediente, salvarlo y que no sea denegado por esa falta de residencia continuada, ¿vale? Bien, vamos a ver, que tengo aquí un montón de gente que pregunta. Vamos a ver. Bien, Ángela Pérez Velasco nos pregunta si es verdad que alguna nacionalidad autónoma tiene algún sistema de respuesta de nacionalidad agilizado de 3 o 6 meses. No es cierto. Todos los procedimientos de nacionalidad, los presentes donde los presentes, en la comunidad autónoma que todos los presentes al final se resuelven todos en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces todos ahora mismo todos están tardando lo mismo, ¿vale? No tardan algunos en unas comunidades 3 meses, en otras tardan 6 meses, ¿de acuerdo? Lo que puede variar es que algunos procedimientos tarden más o menos en función de la forma de presentación, con independencia de donde lo hayas presentado. Indudablemente, por los que habéis presentado por vía telemática,
vais a tener una respuesta mucho antes de los que habéis presentado por registro civil, ¿vale? Porque la vía recomendada es la vía telemática, eso está claro. Los que ahora se presenten a través de las plataformas de los colegios de abogados y de colegios de abogados y gestores, está por ver si van a ir más rápido, porque aunque ha habido unos planes, vamos a decir, en las pruebas que se han realizado, los expedientes se han tardado poquito tiempo, pero está por ver si realmente ahora que se están implantando las plataformas de presentación a través de colegios de abogados en muchos colegios de muchas ciudades, está por ver si los presentados a través de esta plataforma van a ir más rápidos o van a ir más lentos que los de la plataforma telemática normal, ¿vale? Pero realmente no existe una comunidad autónoma, el hecho de que por presentar desde Madrid o presentar en Barcelona o presentar en Canarias vaya más rápido que por presentar en otra comunidad autónoma, ¿de acuerdo? En todos los sitios está tardando lo mismo, ¿vale? Aquí lo único que ahora mismo vale de forma objetiva y acelera los procedimientos, como decíamos al principio de esta charla, es la interposición de la demanda contenciosa. Eso es lo único que de forma objetiva está permitiéndonos hacer que un expediente vaya más rápido de lo habitual. Y no hablamos de 3 a 6 meses, hablamos de esperar el expediente cuando ya lleva ya un año, presentar la demanda y en esos casos habrá que esperar un año, presentar la demanda y lo que tarde, ¿vale? Pero bueno, lo ideal sería es que se pusiera en marcha ese plan de choque de nacionalidad y los expedientes pues se resolvieran en sus plazos, es decir, en menos de un año. Eso sería lo ideal, ¿vale? Pero bueno, por ahora no se ha puesto en marcha y los plazos son los que son, ¿vale? Muy a nuestro pesar y a vuestro pesar sobre todo, son los que son. Están tardando 3 años en resolver un expediente de nacionalidad ahora mismo. Esos son los plazos reales, ¿vale? Y algunos tenéis resolución en un año y poco porque habéis puesto demanda judicial, ¿vale? Si no, os tocaría esperar lo que tardaran, que como os digo, están tardando ahora mismo 3 años, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, porque hay muchos comentarios y me cuesta mucho leerlos. Bien, Manuel Frías nos comenta que bueno, que es uno de los casos en los que lleva esperando 3 años el expediente de nacionalidad y hace unos días ha cambiado su expediente a fase de respuesta a su solicitud. Bueno, esto no es mala señal, ¿vale? No es mala señal, porque los cambios de estado significa que el expediente se está moviendo, ¿vale? Es decir, cuando veis un cambio de estado en vuestro expediente de nacionalidad es bueno, sobre todo si cambia a estudio o si cambia a este estado de pendiente de respuesta en calificación. Todos estos cambios son muy interesantes porque significan que en breve podríais tener una respuesta positiva, ¿de acuerdo? O por lo menos una respuesta. Es cierto que muchos expedientes se tiran hasta un año en estudio, ¿vale? Es una barbaridad, pero es así, no es lo normal, pero lo estamos viendo, ¿vale? También es cierto, y hay que reconocerlo, que las últimas semanas se han resuelto miles de expedientes, sobre todo del año 2015, ¿vale? Hemos visto un incremento muy importante de expedientes del año 2015, y es justo reconocerlo, ¿vale? Pero indudablemente todavía queda mucho por hacer por parte del Ministerio para ponerse al día de tramitación de estos expedientes, porque por muchos que se resuelven mucho, pero siguen entrando también muchos expedientes. Entonces, entre los que hay atascados y los que siguen entrando, pues o se pone en marcha este plan de choque o seguirá habiendo mucho retraso, ¿de acuerdo? Entonces, es así, es una pena, pero es así. Es decir, actualmente no se le puede recriminar tampoco mucho al Ministerio, porque los escasos recursos con los que cuentan, pues es lo que permite resolver, es lo que estamos viendo. Si contaran con más recursos, indudablemente se resolverían más, pero es cierto que cuentan con pocos recursos, ¿vale? Y por lo menos a mí me consta, y realmente sé que se hace un esfuerzo importante para resolver estos expedientes y no siempre es posible, ¿de acuerdo? Justamente por la falta de recursos a la hora de estudiar y tramitar estos expedientes de nacionalidad, ¿vale? Vale, voy a seguir. Vale, Gonzalo Guerra nos dice: ¿y qué ocurre si se resuelve favorable un expediente de nacionalidad y uno ya no se encuentra en España porque haya abandonado España por cualquier motivo? Bien,
Bueno, pues en este caso la jura ya no se puede realizar en el extranjero. Es decir, el extranjero, si todavía sigue conservando su tarjeta de residencia y puede viajar a España, estaría en la posibilidad de hacer la jura en España, siempre y cuando no haya incurrido en una causa de extinción de la tarjeta y en principio esté dispuesto a viajar a España a realizar su jura y completar su expediente de nacionalidad. Antiguamente se podían hacer las juras de nacionalidad, se podían hacer en los registros civiles consulares, pero ya no se permiten desde hace unos cuantos años. Entonces, en estos casos, lo más normal sería que si el extranjero sigue conservando su residencia legal, viaje a España, ¿de acuerdo? Y en un momento dado pueda hacer la jura y completar su expediente de nacionalidad y convertirse de esta forma en ciudadano español. Nosotros en estos casos lo que estamos recomendando, y esto puede ocurre de hecho con bastante frecuencia, que dado el tiempo que tardan los expedientes, pues ha podido ocurrir que ese extranjero se haya ido a su país de origen y le salga nacionalidad sin que ya viva en España. Bueno, si no ha perdido la residencia, estaría la posibilidad de volver a España y continuar con el expediente de nacionalidad, ¿vale? Habría esa posibilidad, ¿de acuerdo? Sigue siendo residente legal, no veo a priori ningún motivo para que no pudiéramos continuar con el procedimiento, ¿vale? Bien, Ami Yáñez dice: tengo tarjeta por régimen comunitario porque está casada con un ciudadano español, su hijo tiene 15 años y lo ha traído con ella aquí a España. ¿Hasta qué edad le está permitido solicitar su tarjeta por arraigo? Bien, a mí, si estás casada con un ciudadano español y tú tienes una tarjeta comunitaria y tu hijo lo ha traído a España, tu hijo no pide una tarjeta por arraigo, tu hijo pide también una tarjeta comunitaria. Es decir, el español puede reagrupar al cónyuge y al hijo del cónyuge, ¿vale? En este caso, los hijos del cónyuge, como este es el caso que nos comenta Ami Yáñez, también iría por tarjeta de régimen comunitario. Y la podría hacer, en principio, sin límite de edad, ¿vale? Hasta los 21 años sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? A partir de los 21 años con un requisito añadido de que tendrá que justificar que antes de llegar a España ese hijo vivía a cargo de su familiar comunitario, ¿de acuerdo? Pero en este caso a mí puede solicitar en cualquier momento la tarjeta comunitaria, cuanto antes mejor, ¿de acuerdo? Y es una tarjeta comunitaria y no una tarjeta de arraigo la que tendrás que pedir al ser tu hijo y tú tener una tarjeta por ser casada con un ciudadano español, ¿ok? Una tarjeta comunitaria, no una tarjeta de arraigo, ¿vale? Bien. Bien, este caso es parecido. Nos comenta César que su suegro se ha nacionalizado español y quiere saber si su esposa, es decir, la hija de su suegro, sus hijos y él pueden aplicar una tarjeta comunitaria ya que se encuentran sin trabajo y dependen de él. Bien, sí sería factible, ¿de acuerdo? Sí sería factible porque el español puede reagrupar a cualquier familiar que viva a cargo, ¿vale? No solamente a los hijos mayores de 21 años, sino a cualquier familiar, incluidos podría ser su yerno y sus nietos. El problema es que es muy difícil tramitar este tipo, aunque legalmente está previsto que el español pueda reagrupar a cualquier familiar que viva a su cargo. El problema radica en que es muy difícil justificar la existencia o el cumplimiento de ese requisito de vivir a cargo, ¿de acuerdo? Y las oficinas de extranjería son muy rigurosas para conceder tarjetas por familia extensa, que así se llaman, tarjetas comunitarias por familia extensa, en estos casos, ¿de acuerdo? Porque es realmente, como decimos, difícil que puedas justificar o que podáis justificar que antes de llegar a España, tanto tu esposa como tú, como tus hijos, dependíais de tu suegro español. Si lo podéis demostrar, tenéis documentos que justifican el envío continuo de remesas, el envío periódico y continuo de remesas remesas suficientes, y la ausencia por vuestra parte de cualquier medio de vida para manteneros por vosotros mismos en vuestro país de origen, sería factible esta reagrupación en régimen comunitario. Pero repito, estamos viendo cómo las oficinas de extranjería lo ponen realmente complicado hacer una reagrupación en casos como los que estáis hablando, porque básicamente tendréis que demostrar que todo el núcleo familiar o el conjunto familiar de ese ciudadano español incluye no solamente a su hija, sino a su yerno y a sus nietos, ¿vale? Y esto puede resultar un poco difícil de acreditar.
Bueno, son casi las 1:30. Creo que hemos respondido un montón de preguntas de las que teníais por aquí. Anotamos los comentarios que nos dejáis y os agradecemos desde parainmigrantes.info vuestra fidelidad y el haber estado aquí con nosotros esta mañana haciendo esa conexión en vivo, ¿de acuerdo? Y nada, creo que aquí me voy a despedir, ¿de acuerdo? Y ya está. Sin más, os doy las gracias nuevamente y os emplazo a la próxima conexión en directo que hagamos y que avisaremos a través de aquí de nuestra página en Facebook y a través de nuestro portal parainmigrantes.info. Para cualquier cosa ya sabéis que estamos disponibles en nuestros teléfonos de asesoría y os recordamos que no os olvidéis suscribiros a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias que venimos contando diariamente en nuestro portal. ¿Ok? Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.